para narrar los esfuerzos de la humanidad para enfrentar la COVID-19. Son más de 4 meses de un recorrido en el que han estado presentes especialistas en distintas disciplinas, investigadores y periodistas de más de 40 países que han descrito las batallas libradas en las distintas regiones del planeta. Coronavirus, la pandemia, arriba a 150 programas, donde estuvimos presentes cuando la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, decretó que la epidemia se convertía en pandemia. Isabel Saco, de la agencia EFE, daba cuenta del anuncio. Un día más de noticias complejas relacionadas con la que ahora es ya oficialmente una pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud luego de evaluar la situación de las 2 últimas semanas, en las que los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó. Nos detuvimos en Italia con Virginia Hebrero, corresponsal de EFE en Roma, quien nos narra cómo la región europea se volvía en el segundo epicentro de la pandemia, con miles de contagiados en todas las regiones. Los casos de coronavirus en Italia se siguen extendiendo, donde ya hay 41 fallecidos y casi 1.700 contagiados. Lombardía, en el norte, es la región más afectada, con más de 1.000 de los casos. Luego viajamos a Estados Unidos, hoy tercer epicentro de la pandemia COVID-19. La periodista Palmira Pérez, corresponsal en Los Ángeles, California, narraba lo siguiente. Bueno, la situación acá en California se ha estado poniendo más difícil conforme pasan las horas. Desgraciadamente el pánico se ha apoderado de muchas personas y como ya lo están ustedes reportando cada 24 horas, hay diferentes noticias, ¿no? Se da esta muerte en Estados Unidos, ya van 2 personas que fallecen, cada vez se van sumando más. Y en las últimas 48 horas aquí en Los Ángeles se declaró estado de emergencia. Mientras que el corresponsal de EFE en Washington, Jorge Bañales, hablaba sobre la emergencia hospitalaria y las 9.700 muertes ocurridas hasta la primera semana de abril. Este es el país más golpeado por la pandemia, con más de 337.000 casos confirmados, y la enfermedad ha causado al menos 9.700 muertes. Hay un informe preparado por el Departamento de Salud que encontró que los hospitales de Estados Unidos encaran una escasez grave y generalizada de suministros médicos. En ese trayecto, la pandemia puso a temblar al mundo cuando el corresponsal de Ecuador, Jorge Largo Loaiza, daba cuenta de que las personas que morían por COVID-19 eran arrojadas a la vía pública. Lo que alerta en el Ecuador y a los guayaquileños principalmente es la cantidad de personas fallecidas que se descomponen en las viviendas. Varias familias llevan hasta 4 días encerrados con los cuerpos de sus familiares y siguen esperando en el listado para ser retirados por medicina legal. En algunos casos, los cadáveres empezaron a ser arrojados a las calles guayaquileñas y esto trajo una reacción de las autoridades nacionales, quienes descartaron que se vayan a emplear fosas comunes y manifestaron que las víctimas tendrán un entierro digno. En su trayecto, la COVID-19 también ha afectado a presidentes de varios países. Judith Mora, corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido, hablaba sobre el estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson. El primer ministro británico Boris Johnson continúa este lunes su recuperación de la COVID-19 en su residencia oficial de Chequers, a las afueras de Londres, después de salir el domingo del hospital londinense donde ingresó el 5 de abril. En el primer informativo especializado en dar cobertura nacional e internacional sobre la pandemia, se han transmitido a través de 32 televisoras en el ámbito nacional e internacional, 40 entrevistas con especialistas en ciencias de la salud, 40 corresponsales de diferentes partes del mundo y más de 520 notas informativas. Y a través de las redes sociales y streaming se han alcanzado 9.124.159 impactos. En este caminar de terror, la pandemia COVID-19 no concluye el viaje. A la fecha, cerca de 17 millones de personas han enfermado y más de 500.000 han perdido la vida. Y en proceso hay 3 vacunas que buscan ser el arma mortal para abatir a la COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 9. Un gran esfuerzo el realizado por el equipo técnico, la